que hay un valor profundo en el camino como de reconocerse, eh, que te dan los procesos creativos y el proceso también de conocer algún lenguaje artístico que te permita expresar ese yo profundo, ese ser interno que a veces no puede salir por ABC motivo, ya sea sociales, culturales, familiares. Eh, y siento que esos procesos yo los he visto, tanto en mis compañeros de grupo, lo he vivido yo como intérprete, y también lo he visto con los estudiantes, con la gente que hemos podido compartir procesos de educación artística, en adultos también, con los distintos grupos que me ha tocado conocer y trabajar. He visto cómo a través del teatro la gente ha podido como encontrar ese espacio para que ese proceso de individuación se realice, y también cómo en ese proceso colectivo con otros también nos podemos reconocer en los otros también y en las otras. Creo que ese es como el gran valor, pensando también que dentro del desarrollo humano el reconocimiento es una necesidad básica. Eh, bueno, la Escuela Artística Itinerante es un programa eh, de 4 elementos, que es la organización en la que yo participo y de la cual soy orgullosamente cofundadora. Eh, y nace el 2013, hace hartos años ya, eh, a raíz de que yo había tenido como esta experiencia Acciona, eh, y también me permitió descubrir el valor de esa experiencia, pero también su falencia. Y, y en esta inquietud de querer resolver eso, con una profunda preocupación o ocupación, ¿cierto?, del grupo por, por temas sociales y por llegar a lugares más aislados con el trabajo que estábamos realizando y poder compartirlo con distintas personas en distintos territorios. Surge la Escuela Artística Itinerante, y básicamente cuando se inició era compartir los diferentes saberes que los integrantes del grupo teníamos. Y para esto nosotros elaboramos un proyecto que nos permitió recorrer 6 comunas de la región de la Araucanía en esa instancia. Y en ese recorrido los grupos fueron muy diversos. Nos tocaron grupos de adultos, como compañías, como en Lautaro, por ejemplo, había una compañía eh, que era de teatro comunitario, digamos. En otros lugares no existía nada, entonces nuestra única vinculación como Melipeuco fue llegar a un colegio, llegar a un liceo y generar el vínculo con el liceo y trabajar directamente con estudiantes jóvenes. Y así, como fue muy diverso, todos los lugares fueron distintos. Eh, y en esos espacios fue muy loco, porque primero era tener que escuchar cuáles eran las necesidades de ese territorio y de ese grupo en particular para poder elaborar, ¿cierto?, las posibilidades de creación, como generar ese diálogo entre los
conocimientos que nosotros íbamos a compartir y con las necesidades del grupo, ¿cierto? Y los temas que siempre eran escogidos a un nivel más amplio, ¿cierto? Que tenían que ver con el territorio, ya no sé, problemas con el agua, problemas que tenían los chicos en el internado, no sé si era en Melipeuco, por ejemplo, la problemática, la temática que se iba a tratar, ¿cierto? Por la cual se iba a escribir y se iba a crear esta performance, siempre eran elementos que tenían que ver con el contexto, ¿cierto? Elementos más sociales. Es un proceso, mira, si bien la escuela era súper corta, en algunos casos o sea, era un mes en cada lugar, pero una vez por semana. Y en algunos casos fueron los días de corrido, porque eran no sé, pues 4 días de corrido, en vez de hacerlo una vez por semana. Entonces fue bien cortito esta primera vez. Pero yo lo que sentí y lo que vi es que las personas tomaron esta oportunidad y la aprovecharon al máximo. Me pasó recuerdo una niña particularmente en Melipeuco, que yo la observaba y ella nunca había tenido ninguna experiencia, digamos, con la danza. Y yo la observaba y era bailarina. Sus movimientos, todo lo que ella componía con el cuerpo, era de una belleza incalculable y yo me acuerdo que me acerqué y le pregunté si bailaba, si había tenido como alguna experiencia con la danza y me decía que no, que nunca lo había hecho. Entonces empiezan a aparecer eh, esos cuerpos que casi innatamente tienen algo que decir. Eh, y también pasaba con los instrumentos, ¿cierto? Con la posibilidad de tocar. Me pasó con un grupo de Angol, que yo creo que tú lo debes recordar, que yo estaba haciendo teatro y terminaron haciendo ellos una banda de música que después siguió y escribieron su primer tema y juntos hicimos el primer videoclip de la banda. Eh, yo creo que lo importante de esos procesos es estar atento a escuchar qué es lo que el grupo eh, quiere hacer, cómo se quiere expresar, a través de qué lenguaje artístico en este caso, porque es la escuela artística itinerante, pero, pero estar atentos a eso, porque y cómo vas mediando ese espacio también, ¿cierto? Cómo vas compartiendo elementos y vas observando desde dónde cada uno se siente más cómodo para expresar, para componer. Puede ser desde el teatro, desde el diseño, no sé, me pasó después ya las residencias artísticas, que ya después nos fuimos a vivir a comunidades por largo tiempo, no sé, 3 meses, viviendo en una comunidad y grupos que quedaron establecidos, que siguieron haciendo música, o me pasó que no sé, que conectábamos con las mujeres de la comunidad y eran ellas las que se preocuparon, ¿cierto?, de construir objetos para la obra, y desde ahí, desde esa materialidad, eh, estaba su propia expresión. Y los niños, no sé, los niños haciendo el texto. En varias partes me pasó que eran los niños los que contaban la historia, porque tenían ellos una visión particular de lo que ocurría en su territorio, y ser los adultos, al revés, los adultos los que escuchan la historia del lugar contada por los niños, como cambiar los roles de pronto que son los que están establecidos, que somos los adultos los que tenemos una verdad que contarle a los más pequeños,
no sé, en otros lugares hicimos cuentos de terror contados por niños para adultos. Sí. Son algunas de las experiencias. Entonces, yo siento que siempre hay algo que contar y siempre hay ganas de expresarlo, pero hay que estar atento en el cómo y quiénes lo hacen, como a esa escucha activa que te permite acompañar ese proceso. Buenísimo. Sí, mira, con respecto a lo que yo he visto, en lo que sucede con los estudiantes en procesos creativos, he visto cosas que pueden parecer súper simples. Tengo el recuerdo de una chica en particular eh, que ya no podía hablar en el círculo. Se reía, sí, y nosotros nos tomábamos el tiempo de esperarla y no podía elaborar o comunicar a sus compañeros en público, digamos, cómo se había sentido o cómo había estado la sesión para ella. Pasó el tiempo y siempre le dábamos igual al espacio aunque ella solo se riera. Y cada vez fue pudiendo expresar de a poquito hasta que luego de algunos años, ¿cierto? De compartir ese espacio, porque no fue en un solo año, sino que llegó a tener un rol protagónico en uno de los montajes, en el último que hicimos. Y tenía un vozarrón increíble. Y eso fue muy loco, como ver de alguien que no se atreve a siquiera como decir cómo se siente, algo que nos puede parecer simple, a llegar a pararse en un escenario de más de 600 butacas, porque ese es el escenario que teníamos que mostrar el trabajo, ¿cierto?, en la gala anual. Yo vi en ella ese proceso, vi cómo se fue fortaleciendo eh, en ella el quién era ella y cómo desde ahí empezar a tener lazos de amistad. Después ella se transformó en una persona fundamental para a los chicos que venían llegando al taller y que vivían ese mismo proceso y ella lo sabía. Entonces a ella le encantaba acompañar ese proceso, como acercarse a los chicos nuevos, a las chicas nuevas, en motivarlos, sin necesariamente contar su experiencia. Nosotros lo sabíamos porque habíamos estado con ella desde el principio, pero fue muy loco ver ese proceso. Y ya, como te digo que es vasto, también vi cómo los cabros, las cabras iban elaborando pensamiento, iban elaborando pensamiento crítico, eran capaces de investigar, de tomarse en serio, ¿cierto?, los temas que estábamos abordando, de elaborar palabras, que creo que es súper importante, de opinar, ¿cierto?, con respecto a las cosas que estaban pasando a su alrededor, de cambiar, como de permitirse cambiar también. Tengo estudiantes que eran, no sé, no quiero nombrarlos, ¿cierto? Porque yo creo que a ellos les daría mucha risa escuchar lo que yo voy a decir, pero por respeto no los voy a nombrar, pero tengo estudiantes que eran, no sé, muy dark, muy emo, eh, y finalmente se dieron cuenta que tampoco eran así, y fueron como encontrando ese lugar de expresión también desde tu
¿cómo decirlo? Desde tu estética también, como esa estética acompañada de la ética que siempre nos conduce nuestro compañero director Víctor, ¿cierto? Eh, cómo empieza a aparecer eso en todas las formas de expresión, cómo me he visto, en qué cosas me interesan, en la exploración, ¿cierto? De que muchos entraron al taller porque nuestro espacio era de arte integral, entonces no era solo la posibilidad de actuar, sino que de pronto la posibilidad de escribir o de tocar un instrumento, de cantar. Entonces, son tantas las posibilidades eh, de crecer y de encontrar tu lugar en el mundo, finalmente, en el lugar donde habitas, tu lugar en ese espacio pequeño del taller, pero tu lugar también eh, frente a tus compañeros de colegio, tu lugar frente a tus amigos, frente a tu familia, como esa validación del ser, eh, me parece que es potente y es importante que todos tengamos esa oportunidad. Espérate, déjame concentrarme. eh, las escuelas deberían transformarse en centros culturales, comunitarios. Eso creo yo. ¿Y se está grabando, no? Creo que sí. Sí. Ay, ya, no, espérate.